Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de la distribución normal y de las integrales gaussianas. Vamos a ver que las integrales gaussianas son el fundamento matemático de la distribución normal. Esta es la función de densidad de una distribución normal de probabilidad continua y aquí tenemos su representación gráfica que tiene la forma típica de la campana de Gauss. Vamos a ver por qué el área de esta curva, desde menos infinito hasta infinito, tiene que valer 1. Vamos a ver por qué eso es así y por qué esta función de densidad tiene estos parámetros mu y sigma y van a corresponder estos parámetros de mu y sigma con la media de la distribución y la desviación típica de la distribución. Y para ello, como digo, vamos a echar mano de las integrales gaussianas. La representación gráfica de esto lo vemos en C. Aquí tenéis la función de densidad normal de media cero y de sigma que tenemos aquí igual a 1. El área por debajo de la curva desde menos infinito a infinito sabemos que es 1, que es lo que vamos a demostrar hoy. Y en este caso es media 0 y sigma 1, pero podría tener cualquier otro valor. Pues esto es lo que vamos a demostrar a través de integrales gaussianas. Para abordar las propiedades de la función de distribución normal, primero vamos a tener que resolver esta integral que está aquí en rojo. Tal como está escrita, no es resoluble, pero podemos expresarla de otra forma para hacer luego un cambio de variable y poder resolverla. Voy a escribir la primera parte de la resolución. Podemos escribir esta parte, diferencial de x como una integral doble, diferencial de x entre menos infinito a infinito, diferencial de y de menos infinito a infinito de esta expresión, y esto como es un e elevado a una suma de exponentes, lo podemos poner tal cual como el producto, e elevado a menos x al cuadrado multiplicado por e elevado a menos y al cuadrado. Bien, en principio esto no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí, es parecido, pero no, en principio no sabemos. Lo que tenemos que ver es la relación que existe entre esto, entre esta expresión y la expresión que tenemos. Bien, seguimos escribiendo. Pasando, por tanto, e elevado a menos x al cuadrado multiplicando a diferencial de x, es decir, todas las variables juntas, reuniendo variables, y aquí y cuadrado, y lo ponemos con su diferencial de y perfectamente, se puede hacer, no hay ningún problema. Vemos que esta integral, como es la misma que esta, luego tenemos que aunque x e y son dos variables, pero son variables mudas, en el sentido de que esta integral, por tanto, es igual a esta. Entonces, lo que tenemos es que realmente esto es el producto de ella por ella misma, de esta integral por ella misma, entonces tenemos, este es el cuadrado de y. Entonces, la relación, por tanto, que hay entre esta expresión y es que esto es el cuadrado de y. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Porque parece que esto es más complicado que esto, pero no. Porque lo que podemos hacer es, como hay aquí x cuadrado más y cuadrado, todo ello negativo, podemos hacer un cambio de variables a polares. El cambio de variable a polares va a ser el siguiente. X lo podemos poner como r, un módulo, por el coseno del ángulo, e y es igual a r por el seno del ángulo. En polares es esto. Tenemos x, tenemos y, entonces si tenemos aquí un punto cualquiera, lo que tenemos es, en polares, este sería r, que sería esta distancia, este módulo, y aquí lo que tenemos es el ángulo θ. Entonces x, evidentemente, x es igual a r coseno de θ, y esto es r, y es r seno de θ. Y x cuadrado más y cuadrado, la raíz cuadrada, es r. Y también se cumple que r cuadrado, como digo, es x cuadrado más y cuadrado. Para hacer el cambio de variable en una integral con dos variables, entonces, para poner esta integral en forma de θ y r, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. La expresión general se resuelve poniendo las nuevas variables, diferencial de θ, poniendo aquí los límites de integración nuevos para θ y para r, que luego veremos, diferencial de r, y aquí lo que ponemos es el jacobiano
de este cambio de variable, de este campo vectorial realmente. Es decir, la primera componente depende de dos variables, de r y de θ, y la segunda componente depende de las mismas dos variables, r y θ. Entonces, esto es como si es un campo vectorial que va de rθ en x, y. Entonces, para hacer el cambio de variable, como digo, hay que calcular el jacobiano y luego multiplicarlo por e elevado a menos x al cuadrado. E elevado a menos x al cuadrado es menos x menos y al cuadrado, x más y al cuadrado es r cuadrado, luego esto es e elevado a menos r al cuadrado, ¿vale? Tenemos aquí esta expresión, ¿vale? Estamos haciendo este cambio de variable, entonces ponemos r al cuadrado. Ahora el jacobiano, ¿cómo se define? Bien, pues para definir el jacobiano se define la matriz jacobiana primero, es la siguiente. La escribo. La matriz jacobiana se define de esta forma. Como vector fila sería el gradiente de la primera variable, es decir, la parcial de x con respecto a r y la parcial de x con respecto a θ. La segunda fila sería el gradiente de la segunda variable, de la segunda componente del campo vectorial. Sería parcial de y con respecto a r, parcial de y, esto es y, con respecto a θ. Entonces, si lo hacemos, lo que tenemos es que la matriz jacobiana es parcial de x con respecto a r, es coseno de θ, la parcial de x con respecto a θ es menos r seno de θ, y la parcial de y con respecto a r es seno de θ, y esto es r coseno de θ. Entonces, esta es la matriz jacobiana. Aquí necesitamos el determinante y además en valor absoluto sería r coseno cuadrado de θ, y esto es más el determinante r seno cuadrado de θ. De tal forma que sacando factor común, esto es coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Y esto sabemos que esto es 1. Luego, el determinante del jacobiano en valor absoluto es r es ya en valor absoluto, siempre va a tomar un valor positivo, y tenemos que este jacobiano es igual a r. Por tanto, lo que tenemos es esta integral. Ahora podemos poner los límites de integración de θ y de r. Como esto es desde menos infinito hasta infinito, tanto x como y, en coordenadas polares, si es todo el espacio, r tenderá a infinito, r tenderá desde 0 a infinito, r no tiene ningún valor, es decir, para calcular cualquier punto en coordenadas polares, pues y así recorremos todo el espacio, luego r tenderá desde 0 hasta infinito, y θ tendrá que recorrer toda la circunferencia, pues θ irá desde 0 hasta 2π. Si θ va desde 0 a 2π y r es infinito, recorremos todo el espacio. Va desde 0 hasta infinito, recorreríamos todo el espacio, y es lo que tenemos aquí. Esto ya lo tenemos, borramos por aquí. Tenemos, por tanto, que esto es r elevado a menos r cuadrado, entonces esto lo podemos poner. Realmente lo que tenemos es r por e elevado a menos r cuadrado. Si multiplicamos por menos 2 y dividimos por menos 2, lo que tendríamos es que directamente aquí, esta parte de aquí es la derivada de esto. Lo que tenemos es la derivada de esto. Luego lo que tenemos es que esa primitiva es igual a e elevado a menos r cuadrado. En otras palabras, derivando aquí, esto es menos 2r por e elevado a menos r cuadrado. Que es esta expresión de aquí. Luego esta es la primitiva de esta integral. Entonces, calculando para los límites de integración desde 0 a infinito, tendríamos diferencial de θ entre infinito. Si sustituimos aquí infinito, esto es e elevado a menos infinito, que es 0, menos e elevado a 0 es 1. Entonces tenemos aquí un menos 1 y un menos 1 que se cancelan, pasa más, y la integral de θ es θ.
de diferencial de θ es θ entre 0 y 2pi. Entonces esto es 1/2 entre 2pi menos 0, es decir, esto es pi. Luego esta integral, i cuadrado, es igual a pi. Podríamos pensar en otra integral que nos va a hacer falta, que sería la siguiente. Una ampliación de esta, una generalización de esta, sería desde menos infinito hasta infinito de e elevado a menos ax cuadrado diferencial de x, siendo a positivo, ¿vale? Siendo a positivo. Esta es parecida a esta, y entonces ya conociendo esta integral, la solución de esta integral ya es fácil. Si hacemos el cambio de variable a x cuadrado, realmente ya es inmediata, porque si hacemos el cambio de variable a x cuadrado igual a z cuadrado, lo que tenemos es que z es igual a raíz de a por x. Y diferencial de x, bueno, de aquí tenemos x es igual a z entre raíz de a, entonces diferencial de x es igual a diferencial de z dividido entre raíz de a. ¿Vale? Entonces, haciendo el cambio de variable, obtendríamos lo siguiente. Hemos hecho el cambio de variable, la diferencial de x por su valor, e elevado a menos ax cuadrado es e elevado a menos z cuadrado, entonces sacando la inversa de raíz de a fuera, tendríamos 1 entre raíz de a por raíz de pi, que es esta integral que nos queda, que es esta de aquí, la que hemos resuelto antes. Luego tenemos que esta integral va a ser raíz de pi entre a. Lo ponemos aquí, porque luego lo vamos a utilizar para abordar la distribución normal como tal. Ahora podríamos pensar en resolver la siguiente integral. Podemos partir de esta. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, partiendo de esta, de i sub 2, podríamos derivar con respecto al parámetro a ambos lados de la igualdad de esta ecuación. Entonces, derivando respecto a tendríamos lo siguiente. La derivada con respecto a desde menos infinito hasta infinito de e elevado a menos ax cuadrado diferencial de x. Igual a la derivada del segundo miembro, que va a ser igual a la derivada con respecto a de raíz de pi entre a. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos, esto no hay problema, pi es una constante, a ahora es la variable, y entonces lo podemos derivar fácilmente. Esto realmente es la derivada de esto con respecto a, es pi, esto se puede poner como raíz de pi por a elevado a menos 1/2, y entonces tendríamos aquí la derivada, sería raíz de pi por menos 1/2, que multiplica a elevado a menos 1/2 menos 1, que es menos 3/2. Entonces esto se puede poner como raíz menos raíz de pi entre 2 por a elevado a menos 3/2. Muy bien, por a elevado a menos 3/2. O si queréis, por a elevado a 3/2. Este sería el segundo miembro, pero el primer miembro, ¿cómo hacemos esta derivada de esta integral? ¿Podemos introducir dentro el operador derivada y derivar aquí dentro? ¿Se puede hacer eso? Para responder a esa pregunta tenemos que utilizar la regla de Leibniz, que dice lo siguiente. La escribimos a continuación. La regla de Leibniz lo que nos dice es que sean a y b constantes, no variables, no que sean funciones, ¿vale?
y f y la parcial de f con respecto a un parámetro alfa continuas, es decir, que exista y sea continua la derivada de f y f sea continua, entonces se verifica que la derivada de la integral con respecto al parámetro es igual a la integral de la derivada con respecto al parámetro. Luego, en estas condiciones, estas condiciones son condiciones suficientes para poder introducir dentro de la integral el operador derivada. Entonces podemos hacer eso porque nos permite la regla de Leibniz hacerlo. Si eso es así, entonces la derivada con respecto a A de la integral es la integral de la derivada. Aquí hemos introducido el operador. Entonces ponemos integral y derivamos la función con respecto al parámetro a, que será menos x al cuadrado. Ahora x cuadrado es la constante, por la derivada de la variable que es menos 1, por e elevado a x cuadrado diferencial de x. Entonces ya tenemos el primer miembro de nuestra ecuación. Esta expresión es igual a esta expresión, de donde tenemos que, por tanto, tenemos que menos e elevado a menos ax al cuadrado por x al cuadrado diferencial de x entre menos infinito e infinito es igual a lo que habíamos visto aquí, raíz de pi dividido entre 2 por a elevado a 3 medios. Multiplicando por menos 1 en ambos miembros, lo que tenemos es esto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos resuelto a través de la regla de Leibniz, hemos resuelto a partir de la integral anterior, de la integral I2, derivando respecto al parámetro a, hemos resuelto la integral que queríamos obtener, raíz de pi. Entonces lo que tenemos es que esta integral, por tanto, esta integral tiene esta solución. Bien, pues vamos a borrar y vamos a poner el resultado de esta integral. Una vez que tenemos resueltas estas tres integrales, vamos a ver algunas propiedades de la función de densidad de la normal de media mu y desviación típica sigma. Entonces, una de las propiedades es que, evidentemente, el área por debajo desde menos infinito a infinito de esta función de densidad tiene que ser igual a 1. Entonces, tenemos que resolver la integral siguiente. Pues esto lo podemos resolver fácilmente haciendo el siguiente cambio de variables. Si ponemos la variable u igual a x menos mu dividido entre sigma, lo que vamos a tener es que x es igual a sigma u más mu y por tanto diferencial de x será sigma diferencial de u más la diferencial de mu, que es constante. Luego tenemos este cambio de variable. Lo podemos, por tanto, ponerlo aquí. Entonces tendríamos 1 entre la raíz cuadrada de 2 pi sigma cuadrado multiplicado por e elevado a x menos esta parte. Esta parte sería u. Entonces esto sería elevado a menos u cuadrado. Bueno, esta parte sería esto sería u cuadrado, ¿vale? Porque lo de dentro es u dividido entre 2, diferencial de x, entre menos infinito e infinito. Entonces tendríamos lo de siempre. Bueno, diferencial de x, no, tenemos que poner diferencial de x por su valor, que es sigma. Vamos a ponerlo en rojo igualmente. Sería sigma por diferencial de u, ¿vale? Entonces, sacando fuera 1 entre raíz de 2pi, ¿por qué? Porque sigma y la raíz
y sigma, pues, sigma cuadrado en la raíz es sigma y esta sigma cuadrado con la raíz se cancelan y entonces nos queda esta integral directamente entre menos infinito e infinito de e elevado a menos u cuadrado dividido entre 2, diferencial de u. Bien, pero esto es 1 entre raíz de 2pi. ¿Y esto a qué es igual? Esta integral ya la tenemos resuelta, porque aquí a es esta integral. Esta integral la tenemos resuelta porque a aquí vale un medio. El medio es esta de aquí. Entonces es raíz de pi dividido entre a, que es igual a un medio. Entonces tenemos que esto es igual a la raíz de pi dividido entre un medio. Luego pi y pi se cancelan y esto es igual a raíz de 2 entre 2, que es igual a 1. Luego el área por debajo de la función de densidad, desde menos infinito a infinito, es igual a 1. Ahora lo que podríamos demostrar es que la media, efectivamente, la media de esta función de distribución, de densidad, la media de esta función de densidad es mu. Vamos a verlo. La media de una función de densidad, de una distribución de probabilidad, se define como la media, la esperanza matemática se define como la integral entre menos infinito e infinito de ¿qué? De x multiplicado por su probabilidad. Entonces la probabilidad viene dada por f de x por diferencial de x, siendo f de x la función de densidad. En términos discretos, es la media, la esperanza de una variable discreta es igual a el sumatorio de los valores que haya de la variable por su probabilidad, por la probabilidad que tenga. La media de esto es en distribución, si tenemos valores, la media de una distribución con frecuencias relativas, lo que tenemos sería xi por la frecuencia relativa de cada uno de los valores. ¿Vale? La frecuencia relativa se asemejaría si es una función si es una función de probabilidad, se asemeja a la probabilidad. Pues entonces, por tanto, para valores continuos tenemos esa expresión. Tenemos que probar que esto es igual tiene que ser igual a mu. Para ello hacemos lo siguiente que antes con el mismo cambio de variable. Lo escribo rápido. Haciendo el cambio de variable, u es igual a x menos la media menos mu dividido entre sigma. Entonces lo que tenemos es lo siguiente, el cambio de variable que hemos hecho antes. Entonces nos queda x, lo sustituimos por su valor, sigma u más mu multiplicado por 1 entre raíz de 2 pi sigma cuadrado, e elevado a menos u cuadrado dividido entre 2. Y entonces ahora diferencial de x es sigma por u. Entonces este sigma y este sigma de aquí se cancelan porque está dentro de la raíz. Y entonces podemos distribuir esta integral. Entonces la primera sería mu multiplicado por esta parte de aquí, por diferencial de u. Y luego la siguiente sería sigma u, sigma lo sacamos fuera, por u multiplicado por este factor y por esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la primera integral de aquí ya la conocemos. Pues esto es mu esto es la normal 0,1 que hemos visto antes y que vale 1. Entonces esto es 1 más esta integral de aquí. Esta integral es sigma por esto de aquí. Pero esto de aquí, ¿qué es? Esto es una integral que es impar y por tanto esta integral tiene valor 0. Lo que tenemos es que la integral, esto es por 0, entonces tenemos que la media, la esperanza matemática de esa función de densidad
es igual a mu, como queríamos demostrar. Ahora podríamos preguntarnos por la varianza de esa función, de esa distribución de probabilidad. La varianza. Entonces, la varianza, dada una función de densidad, lo que tenemos es, esto era la esperanza, y aquí tenemos que la varianza, que va a ser var de x al cuadrado, de x, a que es igual. Va a ser igual a, se define como la integral entre menos infinito hasta infinito, ¿de qué? De el valor de la variable menos su media al cuadrado y eso multiplicado por su frecuencia relativa o su probabilidad, que viene dado por la función de densidad por diferencial de x. Pues sustituimos f de x por su función de densidad y tenemos lo siguiente. Hacemos el cambio de variable que venimos haciendo. Lo escribo aquí rápidamente. Una vez hecho el cambio de variable, ponemos aquí x menos mu es sigma por i. Como está elevado al cuadrado, ponemos sigma cuadrado por i cuadrado. Esto a constante se mantiene. Esto es e elevado a menos i cuadrado dividido entre 2, por las mismas razones que lo que hemos visto antes. Y el diferencial de x es sigma por diferencial de y. Este sigma cuadrado y este sigma se cancelan y tendríamos, este sigma sale fuera como constante, 1 partido por raíz de 2pi y nos queda por esta integral. Pero esta integral ya la hemos visto antes. Esta integral es esta de aquí. Es esta. Entonces, siendo el parámetro a igual a 1/2. Entonces, es raíz de pi dividido entre 2 por a elevado a 3/2. Entonces, lo sustituimos a por su valor, 3/2, y nos da que esto es raíz de 2pi. Raíz de 2pi, raíz de 2pi se cancelan. Y lo que tenemos es que efectivamente la varianza de esa distribución normal es sigma cuadrado. Y para acabar vamos a ver la función de distribución. En la función de distribución de la normal de media mu y de desviación típica sigma se define como la probabilidad acumulada hasta un cierto valor x. Entonces la definimos como el área de la función de densidad, si lo ponemos así, la función de densidad. Entonces lo que tenemos es desde menos infinito, si queremos la probabilidad que hay hasta un cierto valor x, entonces lo que tenemos es que hallar el área de esta curva, hasta desde menos infinito hasta x, el área de esta superficie. Entonces tendríamos que hallar que para cada x, la integral desde menos infinito hasta x de la función de densidad diferencial de u, la variable muda. Entonces esto iría desde menos u, iría desde menos infinito hasta x. No existe analíticamente. Entonces se tiene que hacer por métodos numéricos, de Riemann, por ejemplo, por la suma de Riemann. Lo que nos proporciona es que si la representamos gráficamente sería, si ponemos aquí f de x y aquí 0, tendríamos que el valor máximo que puede tomar para x igual a infinito va a ser 1. Y para menos infinito va a valer 0. Luego, la función de probabilidad correspondiente va a ser algo así. Y efectivamente, para 0, para el valor, bueno, 0, para el valor de la media, 0 o el de la media correspondiente, ¿vale? Lo que tendríamos es que esto iría tal que así. La probabilidad de x o menor que x es este valor. Por ejemplo, 0,75, por ejemplo, por decir algo, el valor correspondiente. Y para x tendiendo a infinito, lo que tendríamos es que la probabilidad sería prácticamente 1. Y para x tendiendo a menos infinito sería 0. Por ejemplo, si la media la ponemos en 100, entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor en la media es igual a 0,5. Esto siempre se va a cumplir. Es decir, el punto de corte con respecto al eje de las i's colocado en su media,
lo que vamos a tener es que la probabilidad hasta aquí va a ser 0,5. ¿Por qué? Porque esta probabilidad acumulada es 0,5 y esta otra probabilidad acumulada es 0,5. Ahora, a continuación, vamos a representar gráficamente todo lo que acabamos de ver en C. Podemos dibujar una función de densidad normal de media 0 y desviación típica 1, sigma igual a 1. Entonces nos quedaría la representación de esta función de densidad tal como hemos visto antes. Por debajo de la curva el área tiene que ser igual a 1. El área por debajo de la curva entre dos valores sería la probabilidad de que un miembro de la población esté comprendido en ese intervalo. Podemos dibujar, por ejemplo, para una de media 0 y para una sigma de 1,25, es decir, tenemos una desviación típica mayor. Y para la blanca, para una desviación típica de 0,75 menor. Vemos que la amarilla, al tener una desviación típica mayor, está más abierta y la sigma 0,75 está más cerrada en torno a la media. Por ejemplo, si fuera una desviación típica prácticamente cero, lo que tendríamos es que todos los valores se concentran en entornos muy pequeños de la media. Si tenemos una sigma muy alta, lo que tenemos es que los valores están muy dispersos en torno a la media. Hemos dibujado una distribución de una función de densidad normal de media 100 y sigma 15. Lo he puesto como un ejemplo. Los test de inteligencia a poblaciones en donde la media de la población obtiene una puntuación en los test de inteligencia de 100 y tienen una desviación típica de 15. De tal forma que la población que está entre 100 menos una desviación típica y 100 más una desviación típica, es decir, entre 85 y 115, se considera normal. Entonces, si queremos saber qué porcentaje de la población o la probabilidad que hay de encontrar un individuo de 5 y 115, pues lo que tendríamos que hallar sería el área por debajo de la curva para ese intervalo. Bien, eso analíticamente no se puede realizar, hay que hacerlo por métodos numéricos. Se puede hacer mediante la suma de Riemann, es decir, hacer una rejilla muy pequeña de valores de x, incrementos de x muy pequeños y multiplicarlo por su altura. Incremento de x multiplicado por su altura, tendríamos un rectangulito muy pequeño, sería el área por debajo para ese intervalo de incremento de x. Si sumamos todas las áreas pequeñas, esa suma de Riemann, lo que vamos a tener es una aproximación tanto más certera cuanto menor es el incremento de x, cuanto más pequeño es el incremento de x. Entonces, para hacerlo, por tanto, esto se ha programado en C, lo vamos a hacer entre 85 y 115 y vamos a calcular el área y lo vamos a ver gráficamente. Vamos a ver qué obtenemos. Bien, entre una puntuación inferior a 85, puntuación superior 115, entonces ahora está calculando el área. Está calculando el área amarilla. La área amarilla, que lo que nos va a decir es el porcentaje de población que está comprendido para esos valores de la variable aleatoria. Entonces tenemos que el área está en la probabilidad de encontrar una persona ahí es del 68%. Si quisiéramos ver entre, por ejemplo, 115 y 130, vamos a tener una probabilidad mucho menor, ¿vale? Entonces, claro, aquí tendríamos la superdotación hacia la derecha y aquí tendríamos lo contrario. Bien, vamos a verlo, por ejemplo, para entre 115 y 130, por ejemplo. Bien, tenemos la misma distribución de probabilidad, la misma función de densidad y vamos a hacerlo entre 115 y 130. Bien, 115 y 130, entonces nos va a dar la probabilidad, que ya es un 13,6% de la probabilidad de la población. La probabilidad es un 0,136, es un 13,6% únicamente de la población. Y si ya lo hacemos desde 130 hasta 145, vamos a ver que baja mucho más. Dibujamos la función de densidad y entre 130 y 145 tenemos que para esas puntuaciones es del 2%. Y simétricamente para valores inferiores a la media.
Aquí tenemos la función de distribución normal acumulada de media 100 y desviación típica 15. Esta es la media, la pongo aquí, 100. La probabilidad de encontrar una persona que tenga una puntuación de 100 o menos es del 0,5. Para un intervalo determinado, por ejemplo, entre 85 por ejemplo, y 115, pues para 115 estaría por aquí, entonces tendríamos esta probabilidad de encontrar una persona que tenga 115 o menos, sería esta probabilidad, en ordenadas, en el eje de las síes, menos la probabilidad de encontrar una persona que tenga 85 o menos, que sería esta ordenada. Entonces sería la diferencia de ordenadas. Es esto menos esto. Bien, lo vamos a ver. Entonces, para una puntuación inferior a 85, esta sería la probabilidad, esta ordenada. Y para lo que hemos calculado antes. Y para una puntuación superior, el 115, lo que tendríamos es que para puntuaciones de 115 o menos sería esta cantidad. La diferencia sería el 60%. Esto sería el 60% que hemos visto antes. Esto, igualmente, no se puede hacer en términos analíticos, hay que hacerlo según la suma de Riemann. Y esto es todo lo que os quería comentar. Tengo un vídeo sobre el teorema central del límite que habla de que asintóticamente la suma de distribuciones iguales y no necesariamente normales tienden a una distribución normal. Sería conveniente que lo vierais. Con esto acabamos el vídeo por hoy. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un like. Si tenéis alguna pega me la podéis hacer llegar a través del canal. Y bien, para aquellos que no os hayáis suscrito, os invito a que os suscribáis a este que será vuestro canal. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.